Hoy quiero hablarte de una mujer y de un hijo. Si visitas nuestra cuenta oficial de YouTube de Radio Solidaria, podrás encontrar en la sección de personajes la historia de una mujer. La historia también de su hijo fallecido. Una historia que conmueve, que nos toca el corazón. Una historia que tiene una enseñanza para nosotros en este día. La viuda de Naín llora a su hijo muerto. Era su hijo único, su seguridad. Era su razón de vivir, era su porvenir. Sin su hijo, ella también está muerta. La viuda de Naín es la personificación de la misma Galilea a la que acaban de arrancarla Jesús. Galilea, ruta obligatoria entre el mar y los grandes imperios vecinos. Galilea abierta al mundo pero expuesta a las invasiones extranjeras. Galilea hecha de una mezcla de culturas, de sangres diferentes. Galilea cuyo pueblo habla un simple dialecto, una lengua impura. Galilea ocupada por romanos, aplastada por Herodes. Galilea, el granero del país, se la explota hasta la médula y por eso mismo está pronta a incendiarse. A los ojos de los puros de Judea y de los tenebrosos guardianes del templo de Jerusalén, Galilea es un lugar, una nación, un país rebelde, temible, asolado por naciones paganas. Es un país de sombra y de muerte, como dice Isaías capítulo 9, verso 1. Nada puede salir de Galilea. Nada puede salir incluso de nosotros. Pecadores, que hoy podemos dar gracias a Dios por lo que está haciendo en nuestra vida, pero mañana ya le estamos fallando. Galilea. Un lugar donde Jesús anduvo por sus calles, anduvo por sus tierras, anduvo por esos lugares maravillosos que nos relatan los evangelios. Un lugar donde muchos de nosotros desearíamos estar, ¿verdad? Pasar por allí, visitar los lugares donde Jesús estuvo. Ahora bien, contra toda esperanza, Galilea trae al mundo un hijo famoso llamado Jesús. Un profeta, el más grande de todos, la luz del mundo, la esperanza, el porvenir del país. Pero Judea, el templo, el poder instalado en Jerusalén, mató a Jesús, mató al Hijo de Dios. Le arrebatan a Galilea su hijo único, le arrancan el corazón, la alegría de sus ojos. Galilea llora. Está desgarrada, está desesperada. Está muerta por el dolor, ya no tiene futuro. Se ha convertido en la viuda que todo lo ha perdido al perder a su único hijo. Pero Dios que es fiel, Dios que salva, Dios que es justo, ha resucitado a Jesús y lo ha devuelto a Galilea. Los discípulos que habían bajado con él a Jerusalén y que lo vieron crucificado volvieron a Galilea, allí donde todo había comenzado y donde ahora lo vuelven a encontrar vivo. Mateo capítulo 28, versículo 7. Es allí donde vuelven a cobrar aliento, donde ellos mismos resucitan volviendo a sumergirse en la experiencia de los primeros tiempos, reviviendo la época del feliz anuncio de la buena nueva del reino sobre la tierra. En nuestros días, la viuda vestida de luto es nuestra humanidad, a la que se le ha amputado el África negra, el tercer mundo de tez morena. Es la humanidad nuestra amputada de sus mestizos, de nuestros hermanos y hermanas que vienen de la esclavitud, amputada de los niños sometidos a un trabajo inhumano, amputada de las mujeres violadas, maltratadas, forzadas, mutiladas. Hermanos y hermanas que sufren persecución. Esta viuda lo es también nuestro planeta, enfermo hasta el alma por nuestra culpa, por el pecado. El porvenir de la humanidad estará asegurado cuando nuestra tierra y su mundo sufriente hayan encontrado su lugar bajo el sol. Entra en escena esta mujer. Lucas capítulo 7,
Versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, Jesús tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Cuál considera usted que ha sido el encuentro más maravilloso o extraordinario que ha tenido con alguien en su vida? Quizás para algunos fue encontrarse con la persona que hoy es su esposo o su esposa. Quizás fue el encuentro con alguien que usted siempre quiso conocer y casualmente lo encontró. Quizás con un familiar que tenía muchos años de no ver, algún amigo. Puede ser de la infancia, del instituto, del colegio, y no han tenido la oportunidad de volver a reunirse. Este día vamos a reflexionar sobre ese encuentro maravilloso que transformó por completo la vida de una mujer viuda. Ese encuentro ocurrió, como lo hemos visto en este texto. Ese encuentro sucedió en la ciudad llamada Naín, en la cual esta mujer viuda venía llorando sin consuelo, pues iba caminando al cementerio a enterrar a su único hijo. Una gran cantidad de personas iba acompañándola, pero cerca del cementerio esa mujer viuda se encontró con Jesús. Hay una película de Denzel Washington que se llama John Q. Y por ponerte en situación de esa película, la sinopsis, no voy a hacer ningún spoiler por si alguno no la ha visto y la quiere ver. Denzel Washington es el protagonista, está felizmente casado, tiene un hijo, pero ese hijo tiene problemas en el corazón. Y en un partido de béisbol, al hacer una de las carreras, el hijo se cae al suelo, se desploma. Denzel Washington, en su papel de padre, con su madre, su mujer, llevan al hijo al hospital para que puedan tratar al hijo. Pero el coste de la operación es muy elevado. Es imposible pagarlo. Embarga la casa, vende todo lo que tiene, los muebles, hace recolecta en el pueblo, sus amigos le ayudan, pero no le meten en esas listas. No hay un corazón disponible. ¿Qué hace Denzel Washington? Se encierra en el hospital. Toma el hospital. Secuestra a toda la gente que hay dentro. Él es el único que puede, entre comillas, acabar con la situación porque su corazón es compatible con el de su hijo, justamente el que necesita. Y una de las escenas de la película, el protagonista Denzel Washington, John Q, dice: yo no voy a enterrar a mi hijo me enterrará a mí. Y qué difícil debe ser esto, que un padre entierra a su hijo. Cuando por vida uno nace, crece, se reproduce, se hace mayor, es anciano y fallece, ¿verdad? ¿Tú te imaginas un padre o una madre que tienen que enterrar a su propio hijo? ¿El dolor? ¿El sufrimiento por el que tiene que estar pasando? Así estaba esta mujer. Y esa escena de película es emocionante, pone los pelos de punta. Yo no enterraré a mi hijo me enterrará a mí. Es lo justo, ¿verdad? Que los hijos entierren a los padres y no al revés. Qué dolor, qué sufrimiento, ¿verdad? Pero sucedió un encuentro. Esta mujer, que desconocemos su nombre, al igual que desconocemos el nombre de otras mujeres que aparecen en los evangelios, la mujer samaritana, por ejemplo. Desconocemos en muchas ocasiones nombres que aparecen en la Biblia, ¿verdad? La viuda de Sarepta,
No menciona su nombre, pero la Biblia menciona su historia, menciona el testimonio. Porque tú y yo podemos ser esas personas. Esta mujer se encuentra con Jesús. Y vamos a reflexionar en la condición en la cual se encontraba esa mujer viuda. Y la vamos a comparar con la vida de muchos de nosotros antes de tener ese encuentro con Jesús. Versículo 12, vamos a repetirlo de nuevo. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Si tú analizas detenidamente la palabra de Dios, hay riquezas escondidas. Seguramente muchos leemos este pasaje, estos pocos versículos, y decimos, la mujer viuda llora por la muerte de su hijo, tiene un encuentro con Jesús, Jesús lo sana y ya está. Pero tienes que analizar versículo a versículo, porque muchas veces leemos los versículos y iba a enterrar a su hijo único. Recuerda que era una mujer viuda. No da más detalle, era viuda, no tenía un marido. O el marido había fallecido por haber ido a la guerra, o porque cayó enfermo, o porque era anciano. La Biblia no lo menciona. O a lo mejor porque el marido abandonó a la mujer. Era viuda, estaba sola. Y encima tenía un hijo. Obviamente, si tenía un hijo, es que estuvo casada, tuvo relaciones con un hombre. Pero estaba sola. No tenía a su ayuda idónea con ella. ¿Cuántas mujeres, madres, están ahora mismo con sus hijos? Porque sus maridos las han abandonado. Sus maridos han fallecido. Y están cargando con sus hijos, ellas solas. Imagínate la situación de esta mujer. Sola, sin su ayuda idónea, sin su marido y además su hijo enfermo y muere, difunto. Llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Para muchos antes de conocer a Cristo su vida era una vida sin sentido. Y seguramente esta mujer pensaba esto, ¿qué sentido Dios tiene en mi vida? No tengo marido y ahora permites que mi hijo muera. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Todas esas personas iban camino al cementerio. Al igual que muchas personas en este mundo simplemente van caminando al cementerio sin ninguna motivación de vivir, simplemente existiendo, viviendo una vida sin sentido, sin propósito. Verdaderamente muchas personas van por el camino de la vida deseando morir, por causa de sus penas, sus fracasos, por la soledad. Van camino al cementerio de la peor forma posible. Para ellos cada día que comienza no es un día más de vida, sino un día más de amargura, de tristeza, de frustración. Así de triste era la vida de muchos de nosotros hasta que Jesús nos cambió, nos encontró, hasta que el Señor nos impactó con su amor y su bondad. Ya te digo que no fue casualidad que Jesús estuviera justamente en ese momento que iban sacando a este difunto para llevarla al cementerio con su madre y con esas personas. No fue casualidad. Jesús siempre llega a tiempo. Aunque muchos dicen, sí, llega a tiempo, pues en la historia de Lázaro llegó 4 días tarde. Tú tienes que leer el contexto de toda esa situación y tú tienes que entender el por qué Jesús llegó varios días después. Llegó cuando ya el cuerpo estaba en el sepulcro. Llegó ya cuando el cuerpo olía mal. Tú tienes que leer todo el pasaje. Tú tienes que leer todos los versículos anteriores para que puedas entender al final de por qué Jesús tardó en llegar a ese lugar. La enseñanza que llega después de que confronta a Marta, que de esto también hemos hablado en reflexiones anteriores. Cómo Marta echa la culpa a Jesús. Si hubieras estado aquí, Jesús, mi hermano no hubiera fallecido. La culpa para Jesús. Muchos de nosotros culpamos a Jesús. Señor, ¿por qué has permitido que mi familiar, que este hijo mío, muera? ¿Por qué has permitido que la enfermedad llegue a mi vida? ¿Por qué permites que haya guerra en el mundo? ¿Por qué permites que en África haya hambre? ¿Tú qué estás haciendo para cambiar la situación? A lo mejor no puedes cambiar la situación a nivel internacional,
Pero tú puedes cambiar la situación, por ejemplo, de tu barrio. O aún más cerca de tu familia. ¿Hablas de paz mundial? ¿Hablas de que te preocupas por el hambre en África? ¿Que harías todo lo posible por ayudar, por ir para allá? ¿Por qué no haces lo mínimo en tu familia? O lo mínimo en tu barrio, por ejemplo. Así de triste era la vida, y es la vida de muchos de nosotros. Necesitamos un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús para que cambie la situación. Un encuentro con Jesús para que nos impacte con su amor. Antes de conocer a Jesús, nuestra vida era una vida sin esperanza. Esta mujer había perdido la esperanza. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido la esperanza? Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Ellos iban a enterrar al hijo único de su madre. Para ella, humanamente hablando, ya no había esperanza de nada. No tenía marido, encima su único hijo fallece. No eran un grupo de personas llevando a un enfermo al médico. Para esa mujer era un momento de desesperanza. Lo había perdido todo. Lo único que le quedaba, lo único que ella tenía, su sustento diario, su razón de existir, por decirlo de alguna manera, su alegría, era su hijo. Y lo estaba perdiendo, lo había perdido. Posiblemente algunos de nosotros podemos sentirnos identificados con esa mujer. En nuestra vida quizás lo habíamos perdido todo. Habíamos perdido la esperanza de rescatar nuestro hogar, la esperanza de sanarnos de una enfermedad, la esperanza de ver a nuestros hijos libres del vicio de las drogas, del alcohol o de otros vicios o de otras ataduras. Hasta que no nos encontramos con Jesús, no vamos a tener ese cambio. Él es el único que cambia nuestra tristeza en gozo, nuestro llanto en alegría. Jesús es el único que da verdadera esperanza a nuestra vida. Antes de conocer a Jesús, era una vida experimentada en dolor. Nosotros hemos decidido vivir sin Jesús. Cuando la gente culpa a Dios sin sentido, ¿qué tiene que ver Jesús en que dos países se enfrenten y entren en guerra? Uno quiere tomar posesión de lo que otro tiene. Uno quiere sus tierras, sus posesiones, su riqueza, su economía. ¿Por qué tiene la culpa Jesús, Dios, de todo lo que sucede ahora mismo en los diferentes países que se enfrentan? ¿Por qué Él es el culpable? Cuando son dos líderes mundiales que no se sientan, intentan arreglar la situación. ¿Por qué Jesús tiene la culpa de que haya hambruna en el mundo? Cuando el mundo no ha dejado reposar la tierra. Así está el continente africano, hay que ser sinceros, sin pelos en la lengua, decir las cosas como son. África era un país rico y ahora es un país pobre, sobre todo en algunas zonas, porque no se dejó reposar la tierra, como establecía la palabra de Dios. Y la gente empezó a acumular, a guardar, a ser egoísta, avariciosos. Los ricos empezaban a enriquecer y los pobres más pobres. Por eso África es pobre. Es juicio de Dios. Viene hambruna también por el pecado. África es un continente que hacen ritos satánicos, brujería, hechicería, vudú. Y ahora mismo está experimentando corrección, juicio de Dios. ¿Por qué la culpa es de Dios? Cuando las personas han decidido vivir apartadas de Dios. Él dice, pongo de ti camino de bendición y camino de maldición. Y también nos da la respuesta. Escoge pues el camino de bendición. Y nosotros hemos escogido el otro camino. Y encima le echamos las culpas a Dios. Señor, ¿por qué permites que la enfermedad llegue a mi vida? Cuando te has excedido con el alcohol y el tabaco, por ejemplo. Dos ejemplos muy sencillos. Señor, ¿por qué has permitido que tenga esta enfermedad? Mira a ver qué has hecho en el pasado.
¿Por qué te excedías con las drogas? ¿Por qué te excedías con el alcohol, con el tabaco? Ahora tienes cáncer de pulmón, no eches la culpa a Dios de que en tu antigua manera de vivir eras adicto al tabaco y fumabas cajas enteras de cigarrillos. ¿Y culpas a Dios? Estás recogiendo las consecuencias de lo que has hecho en el pasado. Aunque seas cristiano, aunque hayas conocido al Señor, es posible que llegue esa enfermedad porque en tu pasado eras adicto al tabaco. A David le pasó. Cayó en fornicación, adulterio, homicidio con Betsabé, mató a su esposo y llegaron las consecuencias. Por supuesto que el Señor perdonó a David y el Señor te perdona, pero llegan las consecuencias de ese pecado. Y a lo mejor las consecuencias de que te hayas excedido con el tabaco es que tengas cáncer de pulmón. Adán culpó a Eva, culpó a Dios, la esposa que tú me diste, la mujer que me diste. Eva culpó a la serpiente. Vivimos culpando a los demás, vivimos culpando a Dios. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Qué tristeza más grande podía tener esa mujer que ya había perdido a su esposo y ahora pierde a su hijo. Ella sí que tenía motivos para... o podría estar con su Salvador. Posiblemente este día habrán personas que reconocen que su vida fue experimentada en quebrantos, en tristezas, en dolor, pero qué maravilloso reconocer que esos dolores fueron lo que nos impulsó a los brazos del Salvador. Qué precioso reconocer que ese dolor, aunque suena contradictorio, nos llevó a tener ese encuentro con Jesús. Jesús que trajo consuelo, sanidad, paz a nuestra vida. Si no hubiera sido por la muerte de ese joven, si no hubiera sido por ese dolor de esa mujer, de esa viuda, no se hubiera encontrado con Jesús. Ahora hablamos, para terminar, de ese encuentro maravilloso. Versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Hoy Jesús nos está diciendo, levántate. ¿Has caído? ¿Has fallado? Levántate. Reconoce tu pecado, confiesa tu pecado, humíllate, pide perdón, pero levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Podemos ver en estos versículos del 13 al 15 que Jesús hizo cinco cosas que transformaron la vida de esa mujer. La vio a ella, se compadeció de ella, le habló a ella, tocó a su hijo muerto y Jesús habló palabras de autoridad, de poder, que le dieron vida al muchacho que había muerto y transformaron ese momento de tristeza, de dolor, en alegría, en gozo. Esas palabras de Jesús, esos 5 puntos, esas 5 cosas, transformaron para bien la vida de esta mujer. Y también lo puede hacer en tu vida. Como dice el versículo 16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Hoy Jesús ha visitado su pueblo. Él está hoy aquí para transformar tu vida. Ten la plena confianza que Él ya vio tu necesidad, que Él se ha compadecido de tu dolor, que Él ya te habló en este día por medio de su palabra. Ahora Él quiere transformar tu dolor en gozo, tu tristeza en alegría. Él quiere sanar las heridas de tu corazón. A lo mejor sientes rechazo a Dios por lo que Él ha permitido en tu vida. A lo mejor estás en la situación como esta viuda o has pasado por ese momento, has perdido un ser querido. Él quiere sanar las heridas de tu corazón.
Hoy es el día de tener un encuentro con aquel que puede transformar por completo tu vida. Hoy es un buen día para tener un encuentro con Jesús, nuestro Salvador. La decisión, como siempre digo, cuando presento algunas reflexiones, es tuya, es una decisión personal. Todos en esta vida hemos probado todo, ¿verdad? ¿Por qué no probar si es real lo que me están compartiendo? ¿Por qué no probar si es real Jesús? Haz la oración cuando llegues a tu casa. Ahora mismo a lo mejor es la primera vez que sintonizas Radio Solidaria, es la primera vez que te conectas a este programa, es la primera vez que pasas por nuestro canal de YouTube, es la primera vez que nos escuchas a través de iVoox o Spotify o a través del dial de radio. Es la primera vez que enciendes la radio y justamente estás escuchando esta parte. ¿Por qué no probar? Hoy nuestra sociedad nos enseña a dejar de lado a Jesús, ¿verdad? Las personas que hablan de Jesús ya los tienen marginados en un lado. Ya son perseguidos, ya son censurados. Incluso cuando quieres hacer un evangelismo en la calle, siempre te vas a encontrar a personas que dicen esa típica frase, bueno, ya están aquí los cristianitos, ya están aquí, ¿eh? A lo mejor tú tienes ese concepto. A lo mejor en tu vida hay una raíz de amargura contra los cristianos, contra las personas que siguen a Jesús, contra el mismo Jesús. Jesús dijo en su palabra, si a mí me persiguieron, si de mí hablaron mal, si a mí me golpearon, me maltrataron, a vosotros también os harán lo mismo. Que no te quepa la mayor duda. Si a Jesús se lo hicieron, a nosotros también. Eso es así. Pero a lo mejor estás escuchando por primera vez este mensaje. Oye, voy a probar. ¿Vale? Yo te invito a que pruebes. A que hagas la oración. A lo mejor no sabes cómo dirigirte a Dios. No sabemos qué palabras utilizar. Pero yo creo que como introducción, lo que tenemos que hacer es humillarnos, reconocer nuestra condición. Señor, te he fallado. Señor, soy un pecador. Y el pecado que hay en mi vida me separa de ti. Te pido perdón. Yo creo que sería una buena oración, una introducción, humillarnos, reconocer nuestra condición de pecador. Y después, Señor, nunca he orado. Señor, si tú eres real, muéstrate a mi vida. Cambia algo en mi vida, en mi familia. Señor, no puedo dormir en las noches. Si tú eres real, dame un descanso, un sueño placentero, que pueda descansar. ¿Tú te imaginas una persona que lleva años que no puede dormir en la noche? Que las preocupaciones, el dolor, los afanes, toda la noche le impiden dormir. ¿Sufre de insomnio? A lo mejor es tu caso. ¿Por qué no haces la oración a Dios? Señor, voy a probar, a ver si este que está hablando tiene razón. A ver si lo que dice es verdad. Haz la oración, Señor, que pueda descansar en esta noche. Una oración sencilla. Prueba. Y si no funciona, sigue probando. Hasta que toques el corazón de Dios. La semana pasada nos visitó un gran amigo nuestro a la iglesia, el pasado jueves, John 10, y compartía un mensaje muy interesante sobre esa mujer sirofenicia que tenía un hijo con problemas, estaba enfermo, y clamó a Jesús, daba voces, y Jesús no la dirige palabra. Pero la mujer no se fue a casa, dijo, pues mira, como Jesús no me dice nada, como Jesús no me dedica su tiempo, pues me voy. No, esa mujer era valiente, una madre esforzada, que miraba por su hijo.
La mujer seguía clamando. Y los discípulos, como siempre, pues dando la nota. Y para ellos la que daba la nota era la mujer. Oye, Jesús, aparta a esta mujer, despídela, échala, porque está detrás de nosotros dando voces. Esta mujer seguía clamando a Jesús, a pesar del segundo obstáculo que eran los discípulos. Y el tercer obstáculo que sufrió esta mujer es que Jesús la dio una palabra. Y esa palabra que le dio Jesús a la mujer era una palabra dura. Pero aún así la mujer humildemente se humilla y hace la confesión. Y Jesús se maravilla, dice, wow, grande es tu fe. Y Jesús hizo el milagro. Pero esta mujer no se fue a casa en la primera prueba, en el primer obstáculo, no, ella siguió clamando. Sigue clamando. Hay gente que ora por primera vez, Señor, te pido que hagas esto. Y a lo mejor el Señor no lo hace y dejan de orar. Dice, Dios no existe. Le he buscado, he orado, pero no ha respondido a mi oración. Y se apartan, se van. Sigue clamando, no te canses de clamar. Es el consejo que podemos darte. Es el consejo que nos dio hace unos días nuestro hermano John compartiendo la palabra. No te canses de clamar. Es tiempo de clamar. Esta mujer, esta viuda, recibió un encuentro con su Salvador. Hoy es el día de tener un encuentro con aquel que puede transformar por completo nuestra vida. Jesús es el único que puede cambiar tu vida. Búscale. Esta mujer no buscó a Jesús. Fue Jesús el que llegó a su encuentro. Por eso hay muchas personas que comparten, Jesús no te busca. Somos nosotros el que tenemos que buscar a Jesús. Error. Esta mujer no buscó a Jesús. Jesús llegó donde estaba ella. Jesús nos está buscando. Pero tenemos el libre albedrío de escoger. ¿Qué haremos? ¿Escogerás el camino que te ofrece Jesús o escogerás el camino que te ofrece el mundo? Es tiempo de tener ese encuentro con Jesús. El ciego de nacimiento no buscó a Jesús. Fue Jesús el que fue a buscarle. Y cuando este ciego de nacimiento recibe la sanidad, va al templo, le echan los fariseos, los religiosos del templo. Al salir, se encuentra con su Salvador. Su vida cambia por completo. Un encuentro con Jesús cambia tu vida por completo. Y la mujer de esta viuda, la mujer, cambió por completo. Cuando esta mujer tuvo ese encuentro con Jesús, cuando Jesús hizo el milagro en su vida, hizo el milagro en su hijo que había fallecido, yo creo que esta mujer no fue la misma. Yo creo que esta mujer estuvo también presente cuando crucificaron a Jesús. Yo creo que esta mujer y su hijo tuvieron motivos más que suficientes para glorificar a Dios. Y la Biblia no dice qué personas estuvieron ahí frente a la cruz cuando Jesús estaba ahí crucificado. No lo dice, dice algunas personas en concreto. La madre, algunos discípulos. Pero a lo mejor estaba esta mujer ahí y su hijo. Un encuentro con Jesús cambia tu vida. Si no has tenido un encuentro con Jesús, hoy es el día, hermano o hermana. Hoy es el día de tener ese encuentro con el Salvador.